Tardes. Mi nombre es Viviana Molina Carrión, estudiante del curso de Economía, sección Q21A, y mi docente es el magíster Germán Terán Sánchez. Les presento la tarea académica número 6, donde voy a hablar acerca de los siguientes temas: política económica, política fiscal y política monetaria. Empecemos. Todos los días podemos escuchar o vemos información acerca de la política económica, ya sea en el periódico, en el televisor o en la radio. Por ejemplo, cuando leemos un periódico que el gobierno está tratando de impulsar una mayor inversión pública, o cuando está limitando la subida de impuestos, o que la inflación se está elevando. En general, lo que estamos viendo en estos casos es la actuación del Estado para tratar de resolver los problemas, y entonces estamos hablando de política económica. ¿Y qué es la política económica? Comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro de un ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. La política económica tiene objetivos. Podemos ver el crecimiento económico sostenido, el nivel estable de precios, el pleno empleo, la distribución equitativa de ingresos y el balance externo. Vamos a desarrollar los tres primeros objetivos en este tema. Tenemos las políticas expansivas y del lado derecho las políticas contractivas, o también llamadas inflacionarias. Las políticas expansivas buscan expandir la economía o aumentar el PBI real, incrementando la demanda agregada. En términos de los objetivos macroeconómicos, estas políticas contribuyen al crecimiento económico sostenido y el pleno empleo, pero fallan en mantener estable el nivel de precios de la economía, lo cual puede provocar inflación. Al lado derecho, con las políticas contractivas, buscan controlar la inflación contrayendo la demanda agregada. En términos de objetivos macroeconómicos, estas políticas contribuyen a estabilizar los precios, pero fallan en lograr un crecimiento económico sostenido y el pleno empleo. Veamos la política ahora fiscal. Es un conjunto de acciones gubernamentales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamiento. Del mismo modo, pretenden influenciar en la demanda agregada mediante un plan de actuación de gastos e ingresos públicos. El MEF, que es Ministerio de Economías y Finanzas, es un organismo del Poder Ejecutivo y ejecutor de la política fiscal. La política fiscal tiene instrumentos que podemos ver son el gasto público, la cantidad de recursos financieros, materiales, humanos que emplea para el cumplimiento de sus funciones y para influir los niveles de consumo, inversión y empleo. Los impuestos son tributos establecidos por el gobierno y son pagados por personas naturales y jurídicas a la SUNAT. Los impuestos principales recaen sobre las rentas, el consumo, la importación de bienes, y se clasifican en los impuestos indirectos y los impuestos directos. El impuesto directo, que tenemos como ejemplo el impuesto a la renta, y el indirecto, el IGB. Tenemos la política fiscal expansiva y la política fiscal contractiva al lado derecho. Comencemos por la política fiscal expansiva. Busca reactivar la economía con los siguientes mecanismos. Cuando aumenta el gasto público, el gasto público aumenta para incrementar la producción y reducir el desempleo, y la reducción de los impuestos para aumentar la renta disponible, elevando el consumo y la inversión. Debemos tener en cuenta que la política fiscal expansiva, que eleva el gasto público con reducción de impuestos, llevará con mayor facilidad al déficit fiscal y a la inflación. La política fiscal contractiva del lado derecho busca controlar la inflación con los siguientes mecanismos: reducir el gasto público para contraer la demanda agregada y por lo tanto la producción; subir los impuestos para disminuir el consumo y así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. Debemos tener en cuenta que una carga alta de impuestos
tenderá a reducir la actividad económica, disminuyendo los incentivos a la inversión. Política monetaria. Es parte de la política económica que usa la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria de una economía. Los principales objetivos de la política monetaria son la estabilidad monetaria, el crecimiento económico sostenido y el logro del pleno empleo. Los instrumentos de la política monetaria son la tasa de interés que fija el BCR con la finalidad de establecer un nivel mínimo de la tasa de interés para las operaciones interbancarias, la cual tiene efectos sobre las tasas de interés ofrecidas al público. Por ejemplo, la forma en que el BCRP influye en esto es subiendo o bajando la tasa de interés. Si quiere aumentar la cantidad de dinero en la economía, esta va a bajar la tasa de interés para incentivar a los bancos a pedir más reservas, las cuales pueden utilizar para dar más préstamos a personas y empresas. Y si quiere disminuir la cantidad de dinero de la economía, sube la tasa de interés para desincentivar a los bancos a pedir prestado y evitar poner más dinero en circulación. La tasa de encaje es la proporción de depósitos sujetos a encaje que los bancos deben tener como reserva en su caja y en el BCRP, con la finalidad de atender retiros imprevistos de depósito. Por ejemplo, si el BCRP aumenta la oferta de dinero quiere aumentar la oferta de dinero, disminuye el nivel de reservas exigidas para los bancos. De esta manera, los bancos pueden utilizar esa parte de las reservas para generar más dinero. Y por el contrario, si desea disminuir la oferta de dinero, lo que hace entonces es aumentar el requerimiento mínimo de reservas. Por último, las operaciones de mercado abierto son operaciones del BCR que consisten en la compra y venta de activos que pueden ser oro, divisas, títulos de deuda pública y en general valores con tipos de renta fija. Por ejemplo, si el BCR quiere aumentar la oferta de dinero, compra títulos en el mercado y el dinero con el que compra estos títulos queda circulando. Por otro lado, si lo que quiere es disminuir la oferta de dinero, vende al público títulos en el mercado y el dinero que pagan los compradores ya no está circulando, queda en manos del BCR. Política monetaria expansiva y política monetaria contractiva. Veamos la política monetaria expansiva. Los objetivos principales de esta política monetaria son fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, por lo que será el tipo de política requerida en fases de crecimiento o de crisis económicas. Una política monetaria expansiva requiere reducir la tasa de interés de referencia, disminuir la tasa de encaje bancario o aumentar la masa monetaria a través de la compra de deuda en operaciones de mercado.